que hay un movimiento y una ruptura en la enseñanza lacaniana, un movimiento porque Lacan va avanzando hacia lo que se va a conocer como el último Lacan, y se producen rupturas en la enseñanza lacaniana que generan una diferencia. El último Lacan tiene diferencias, incluso significativas, con su primera enseñanza. Si hiciera como un recorrido muy rápido, por consenso como en la comunidad analítica, el último Lacan comienza en el seminario 20, que es donde se produce la última ruptura epistemológica con la invención de dos conceptos fundamentales: el goce otro, que esto no estaba como antecedente, pero no estaba en la enseñanza de Lacan, y la cuestión de anudar de manera borromeana los registros, RSI. Esas dos invenciones, goce otro y anudamiento subjetivo, RSI, a la manera borromeana, producen claramente una diferencia. Sin embargo, es cierto que se pueden encontrar antecedentes durante todo un momento intermedio de Lacan, que a mí me gusta situarlo como también un momento diferenciado, ¿no? Si bien hay acuerdos casi generalizados entre un primero y un último Lacan, a mí me parece que a Lacan se lo puede situar por lo menos en tres grandes momentos su enseñanza. El primer Lacan va entre los seminarios 1 y 8, que es el Lacan con predominio de lo simbólico. Claramente ahí Lacan apuesta al significante en su versión si quiere, como más dura. La estructura está ordenada al significante y aparece como concepto fuerte del lado del objeto el falo, ¿no? Y es su primer Lacan, el significante del falo y el deseo como efecto de la lógica fálica. Pero a partir del seminario 9, con la invención del objeto A y con el recupero del goce, porque Lacan recupera la categoría de goce, esto se ve claramente a partir del seminario 10, objeto A y goce, y ya no falo y deseo, para ubicar rápidamente, y aparte del lado del objeto A y el goce aparece el registro de lo real con bastante predominancia. Ahí aparece otro Lacan, que no es el primer Lacan, pero que todavía no es el último Lacan, al que me gusta llamar Lacan intermedio, para evitar como cierta complicación semántica. Entonces, un primer Lacan hasta el seminario 8, un Lacan intermedio entre el seminario 9 y el 19, donde Lacan apuesta a lo real, recupera el goce, el objeto A se vuelve central en psicoanálisis. El falo y el significante se mantienen, pero ya no tienen el estatuto del primer Lacan. Esto sienta las bases para que en el seminario 20 aparezca estas conceptualizaciones tan interesantes, que son el goce otro y el anudamiento de RSI de manera borromeana, y ahí aparece lo que conocemos como el último Lacan, o lo que por lo menos hay bastante acuerdo en pensar al último Lacan. Esto va a traer consecuencias muy fuertes en términos éticos, psicopatológicos, clínicos, conceptuales en un sentido amplio. Toda la enseñanza lacaniana y sus conceptos van a empezar a anudarse a partir del seminario 20. ¿Qué significa esto? Que es la misma característica que Lacan piensa ante el borromeo, que va a ser este modo de nudo, este anudamiento tan importante en su última enseñanza. El anudamiento borromeano significa que todos sus elementos están necesariamente, simultáneamente y con equivalencia y además permanencia. Son 4 características de los anudamientos borromeos: necesariedad, equivalencia, simultaneidad y permanencia. ¿Qué significa esto? Si son 3, porque podrían ser 4, 5, la cantidad de elementos que anudan de manera borromeana, necesariamente deben ser 3, simultáneamente los 3, permanentemente los 3 y además equivalentes. Vamos a la cuestión bien del seminario 20. RSI, 3 registros anudados de manera borromeana, significa: es necesario que sean 3, no puede ser solo 1, no puede ser lo simbólico lo importante, son los 3 importantes. Permanecen los 3, simultaneidad en el anudamiento, o sea, no puedo tener lo real o lo simbólico por separado, están en simultáneo. Y la característica más importante, son equivalentes, tienen la misma valoración finalmente. Lo paso en limpio. El último Lacan recupera el valor de lo imaginario, lo real y lo simbólico
los mantiene siempre anudados, y esto tiene como consecuencia que todos sus conceptos empiecen a ser situados en coordenadas RSI. Lo real del síntoma, lo imaginario del síntoma, lo simbólico del síntoma, lo real de la transferencia, lo imaginario de la transferencia, lo simbólico de la transferencia, con cualesquiera de los conceptos en simultáneo. Ya no se puede hacer el recorte de, bueno, estoy haciendo una intervención al significante, porque la intervención también es RSI. Es una intervención que puede ser el significante, pero que tiene su soporte en, por ejemplo, lo real de la voz, y que tiene sus efectos en el sentido imaginario. O sea, el psicoanálisis pasa a ser RSI, en términos de anudamiento. Esto tiene incidencias en todo lo que respecta al psicoanálisis, pero sobre todo, que es lo que me interesa decir hoy, en términos psicopatológicos. La psicopatología comienza, o lo que se llamaba la psicopatología, porque ahí podemos debatir con el último Lacan si hay psicopatología o no, pero lo cierto es que eso que conocíamos como la psicopatología pasan a ser anudamientos subjetivos. Es interesante, porque uno puede pensar, la primera psicopatología lacaniana está alineada a la cuestión del deseo. Y entonces uno puede pensar, el deseo se vuelve estructurante. Por ejemplo, el deseo insatisfecho en la histeria, el deseo imposibilitado en el obsesivo o prevenido en la fobia, el deseo eliminado en el campo excluido, eliminado, forcluido en el campo de la psicosis, y este deseo que está vuelto goce total en el campo de la perversión. Pero finalmente, la clínica y la psicopatología del primer Lacan quedan alineados en relación al deseo. En el último Lacan, quedan alineados al nudo amor-goce-deseo. La psicopatología del último Lacan recupera categorías de goce como necesarias para poder pensar la cuestión del padecimiento subjetivo. Lo digo como de manera muy rápida, goce es lo que más se asemeja a la pulsión freudiana, en el sentido de que finalmente se trata de las satisfacciones pulsionales, el campo de goce, y entonces es una psicopatología que recupera la pulsión. Psicopatología que el primer Lacan había dejado bastante fuera la cuestión de, lo digo en freudiano, del problema económico de la pulsión. El último Lacan recupera el problema económico de la pulsión a partir del goce, pero no solamente el goce anudado, porque son nudos borromianos, anudados al deseo, o sea, ahí donde no hay goce sin deseo y viceversa, pero además anudados al amor. Que ahí uno puede pensar es el modo mismo del anudamiento. Recuerda esa famosa frase final del texto Subversión y Sujeto Dialéctica del Deseo, donde Lacan dice hacer condescender el goce en deseo, ¿no? El amor es lo que hace condescender el goce en deseo. Ahí es donde Lacan casi por primera vez presenta el anudamiento amor, goce y deseo, que va a estar fuerte, va a ser un anudamiento fuerte en el último Lacan. O sea que es una psicopatología que incluye la cuestión del deseo, claramente es un concepto fuerte del psicoanálisis, pero también de goce, porque es un problema económico del sufrimiento, del padecimiento humano, también de la erótica, porque el último Lacan, a partir del seminario 20, va a sostener la división entre un goce y otro. Un goce lo va a llamar fálico, si se quiere, lo más parecido a la pulsión de vida freudiana, es la erótica libidinal ordenada al falo. Eso es el goce fálico, o sea que es un goce del orden del placer, es un goce del orden del principio del placer, y va a haber otro goce que va a quedar fuera del principio del placer, más allá del principio del placer, que ya no está ordenada a la lógica fálica e erótica, o sea, un goce que no pasa por la sexualidad. En esta división de goces, un goce que sigue siendo sexual y un goce que ya no pasa por lo fálico sexual, Lacan va a sostener una tensión entre goces. Y entonces, padecimientos y erótica, o padecimientos y placer, van a estar jugados por cantidades de goce, además de perspectivas y horizonte deseante, porque el deseo se plantea como un movimiento que va siempre hacia un horizonte, pero además con una realización más, si se quiere, existencial, es el concepto de Lacan, ex-sistema.
existencial que se juega en el campo del amor. O sea, el amor va a poder situar justamente la existencia misma de goces y deseo. La psicopatología se ordena a ese nudo amor, goce y deseo. Esto se empieza a ver a partir del seminario 22 y toma más forma de, si se quiere, como de una nueva psicopatología con el seminario 23, el CENTOM, que es un concepto también fuerte del último Lacan, el concepto de CENTOM. Recién hablaba de un nudo Borromeo de 3, RCI anudados. Bueno, Lacan propone, a partir del seminario 22, que el nudo sea de 4 y coloca el cuarto elemento, el que anuda, real, simbólico, imaginario, con un cuarto que anuda de manera borromiana, lo llama nominación. Y en el seminario 23 lo llama CENTOM. El CENTOM es el cuarto elemento que anuda de manera borromiana la estructura. O sea, para decirlo de manera más sencilla, e incluso para tratar de desmitificar cierto error que circula, no sé por qué, con tanta incidencia en la comunidad psicoanalítica, el CENTOM es del campo neurótico. Las suplencias al CENTOM que no pudo constituirse están en el campo de las locuras, porque circula, sobre todo en las facultades, esta idea como muy sencilla, como que el CENTOM es del psicótico. El CENTOM de acá lo plantea como un cuarto elemento que anuda de manera borromiana la estructura, y de hecho es el nombre del padre. Bueno, ¿qué lectura le hacemos a la perversión desde esa perspectiva? Entre los conceptos fuertes aparece CENTOM, que es un modo de anudamiento. Ahora vamos a ver qué anudamiento tiene la perversión en el último Lacan, pero aparece también entre el seminario 22 y el 23 otro gran concepto, que es el concepto de perversión, escrito en francés padre, versión. O sea, en francés, perversión y perversión, padre, versión, suenan iguales, son homófonos. O sea, un francés cuando habla y dice perversión, se escucha también padre, versión. O sea, el concepto que Lacan introduce ahí es que la versión paterna que se instaura y que anuda la estructura tiene un goce real que no pasa, que no es todo situable en el campo de la metáfora paterna. Lo digo más sencillo. El primer Lacan pensaba que el padre era metáfora, ¿no? El significante del padre, que metaforiza el deseo materno, y entonces el padre funciona como metáfora y como ley fálica. El último Lacan va a decir, sí, todo bien, pero hay un resto. El padre no es todo metáfora. El padre no es todo ley fálica. O sea, el padre no se sitúa todo en el campo del deseo. Hay una parte del padre que aparece como goce, que es un real del goce paterno, que eso queda como marca en la subjetividad. Lo digo desde Freud a modo de ejemplo. Pegar a un niño es ese resto real de goce paterno que aparece en el fantasma. Un padre pega y que el sujeto tiene que decodificarlo de alguna manera para bancarlo. Claro, ¿qué hace el sujeto del fantasma? Me pega porque me ama. Pero ese me pega, que es una cantidad de goce del padre puesto sobre el cuerpo de sus hijos, ese goce es lo que Lacan va a llamar perversión. Lo digo más sencillo. La perversión es un resto real del goce paterno que no entra en la secuencia de la ley fálica, que queda más allá de la ley fálica. Esa perversión, que en realidad no necesariamente es mala, es una versión de goce del padre, esa perversión instituye, porque funciona como CENTOM, anudando la estructura. Si esa versión paterna puede ubicar el nudo amor, goce y deseo, si es un padre, si la versión paterna, la perversión, anuda amor, goce y deseo, estamos en el campo de las neurosis. Y entonces el anudamiento, porque estamos en un nudo de 4, R, S, I, y el cuarto es el CENTOM. El CENTOM anuda simbólicamente a esa subjetividad y entonces se instaura como ley.
Y ahí es lo más parecido a lo que Lacan decía, la metáfora paterna. Porque la perversión, o sea, la versión paterna, tiene el nudo amor, goce y deseo, y por lo tanto funciona simbólicamente en la constitución de esa subjetividad. ¿Qué pasa cuando la versión paterna es una versión que no anuda amor, goce y deseo? O sea, que exagera el goce, que el deseo lo inhabilita, por decirlo de alguna manera, y que el amor desaparece, claudica, se extingue en ese anudamiento. O sea, una versión paterna que no puede anudar amor, goce y deseo. Ahí el padre funciona como centón, pero ya no en coordenadas simbólicas, sino en coordenadas imaginarias. Y el anudamiento que queda como esa consecuencia, eso es la perversión. La perversión como estructura es un nudo RSI con alguna similitud con la neurosis, pero diferente en el sentido de que la versión paterna de la neurosis anuda en coordenadas simbólicas, la versión paterna de la perversión anuda de manera imaginaria, o sea, sin estatuto de ley, sin funcionar en el campo de la ley. Cuando uno escucha a la perversión, por mi trabajo en el hospital, he tenido no sé si decirlo, la suerte de atender una cantidad de pacientes perversos que tenían que ver con diversas cuestiones de llegada al hospital. Se escuchaba todo el tiempo un padre imaginarizable, que era hablando de caído, era un padre que no funcionaba como límite, sino que incluso funcionaba más del lado como de la imitación, ¿no? El perverso imita rasgos perversos de su padre y los pone en primer plano. Es lo que Lacan, en Kant con Sade, llama la delegación del goce del otro. Es lo que el perverso encuentra en el padre. El perverso encuentra en un padre la delegación a un derecho que lo asume como realidad de goce, ¿no? Entonces, nada, bueno, sí, yo tengo derecho a lo que sea, el acto perverso, y lo encuentra en un rasgo imaginario del padre. El neurótico, por lo menos en términos más de neurosis de transferencia, el padre funciona en términos simbólicos, funciona como ley. Pero entonces, la perversión a partir de último Lacan es un anudamiento, RSI, los registros están anudados. No es la psicosis que lo que hay ahí es un desanudamiento. Los registros están anudados, pero la versión paterna, versión del padre, funciona imaginariamente, sin estatuto de ley, y donde amor, goce y deseo está desanudado en esa versión del padre, lo que le permite a la subjetividad perversa soltar su goce, poner su goce en juego sin que esté limitado ni por el deseo ni por el amor. Porque el goce queda limitado por el deseo y por el amor en la neurosis. En realidad, como es un nudo, amor, goce y deseo, los tres se limitan mutuamente. El amor limita al deseo y al goce, el goce limita al amor y al deseo, y así sucesivamente. En el caso de la perversión, como no hay anudamiento, el goce queda liberado. Y hay que hacer una aclaración ahí. El goce fálico es el que queda liberado. Porque eso también es interesante. Hay como cierto, a mi entender, con mi lectura, podría precisar infinidad de citas de última Lacan, hay un malentendido como si la perversión fuera cuestión de un goce que no sea fálico, de un goce traumático, terrible, no fálico, cuando lo que está potenciando la perversión es justamente el goce fálico, que es el goce más erótico. Es lo que hace un violador, pone el falo en juego, es lo que hace un voyeur, o un exhibicionista, o un masoquista, o un sádico. Todo el tiempo ponen el falo en primer lugar. El problema de perversión es justamente que el falo está en exceso sin la regulación de la castración. Porque falo siempre es el par falo-castración en la neurosis. O sea, si hay falo, siempre es sobre la base de la castración, lo que supone, porque la castración es un límite al falo. Como en la perversión la castración está desmentida,
el falo y el goce fálico quedan liberados, es lo que pasa al perverso. En la realización del acto perverso, de la escena perversa, lo que aparece en primer plano, sin vacilar, es justamente la potencia fálica. El perverso sería esa subjetividad que más alcanza la satisfacción fálica sin ningún límite puesto por la casación. Mientras que el neurótico alcanza siempre satisfacciones fálicas parciales, porque la casación funciona como regulación, ¿no? Entonces ahí el goce que queda suelto en la perversión, porque amor y deseo no logran, porque falta el anudamiento, no logran ahí frenar el goce suelto es el goce fálico, que es ese goce que busca la satisfacción fálica sin regulación de la casación.